La crisis habitacional en nuestro país ya no puede esperar. Es un problema para ayer. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, te invita a una conversación junto a voces diversas con un mismo fin: la construcción de una vivienda digna para todas y todos. En Pauta 100.5, escuchas Para Ayer. Hola, ¿cómo están? Como la idea de este programa es poder tener conversaciones respecto de la vivienda, el barrio, la ciudad y finalmente toda la sociedad, la actualidad, lo que está pasando finalmente en el país. Y hoy día tenemos una conversación sumamente interesante con una invitada que necesita poca presentación, pero queremos agradecer mucho a Natalia Valdebenito que pueda estar hoy día con nosotros en esta conversación acá en Para Ayer. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Oye, bueno, Natalia necesita poca presentación, pero básicamente... de algo bueno. Comediante, ¿cómo se dice? ¿Comediante, humorista, Natalia? Actriz, yo no le tengo ningún tipo de prejuicio a la palabra humorista, pero sí está más basada como en el humor ese de los chistes, tal vez más cortos y cosas así, pero no me ofende. En lo absoluto sí me dice un humorista. Ahora, comediante incluye actuar y hacer todo eso que yo también sé hacer. Así que actriz, comediante me queda bien. Actriz, comediante, activista también, ¿cierto? Sí. En ciertas causas. Y me quiero ir directo como a una pregunta. Barrio Franklin, sí. Natalia, para ti, ¿qué recuerdos te trae? ¿Qué memorias tienes? ¿Qué es lo que es el Barrio Franklin para ti? No lo pregunto de la nada, es porque tú viviste ahí, de hecho, mucho tiempo. Sí, nacimos ahí, nací ahí criada, hasta los 18 años viví en el Barrio Franklin, en la esquina de Los Algarrobos y Bío Bío, que es donde están las dos plazas estas muy bonitas, donde además el contexto como armónico de ese lugar, yo diría que de alguna manera construyó en mí la palabra dignidad. Porque si bien era un barrio muy popular, peligroso en cierto punto porque es comercial, está el Matadero cerca y muchas ferias, todo esto que ahora se llama las ferias libres en la calle, el Barrio Franklin siempre las ha tenido, era muy bonito. Y las casas eran muy seguras, muy de concreto, muy duro. O sea, para el terremoto del 85, por ejemplo, yo tengo 44, nací en 79, o sea, pude ver la evolución también. No se cayeron, son casas que resistieron. Entonces, era muy bonito vivir frente a una plaza, donde donde no sé, en primavera se llenaba, por ejemplo, de parejas dándose besos. Eso a mí me llamaba mucho la atención, y habían juegos infantiles. O sea, creo que tuve acceso a cosas que tal vez por el barrio en el que vivía no lo habría tenido si no hubiese nacido especialmente en ese lugar. Entonces el concepto de dignidad también se construye, creo yo, y desde ahí creo que lo aprendí, porque he tenido que darle hartas vueltas al barrio. Yo creo que uno siempre tiene que volver de dónde viene para saber para dónde va. Esa es como una premisa para mí. Tenía unas palmeras, hay unas palmeras al medio, o sea, una mezcla de cosas, una iglesia cerca, un almacén, que era el que estaba justo al lado de mi casa, una peluquería, o sea, el concepto de barrio, ¿cachai? Claro. Unido a tener el metro siempre, la línea 1, siempre. Entonces, la línea 2. Entonces, eso igual te da una base de entendimiento de lo que es vivir en un lugar que, por más que tenga un contexto peliagudo, digamos, es digno. Qué potente la idea de dignidad que mencionaste, como también asociada como una cierta estética también, ¿cierto? Sí. Como un reconocimiento, una belleza. Entonces, yo sé, te tengo que hacer más preguntas, evidentemente, pero en línea de la conversación me tocó a mí vivir en Haití un tiempo, ¿ya? Como 1 año y medio. Y una de las cosas que me llamó más la atención es que, imagínate, en una pobreza bien dura, ¿cierto? Haití, más encima después del terremoto, todo derrumbado. Pero en las mañanas, cuando yo me iba al trabajo, siempre veía caminando una fila de niños y niñas al colegio, ¿ya? De distintas partes, que eran colegios medios también como informales que se van. Pero todos iban perfectos, Natalia. O sea, iban con un uniforme, con unos vuelitos, totalmente limpio todo, en un paisaje que estaba todo derruido, ¿cierto? Tierra, barro por muchas partes.
Y ahí pensé harto lo mismo que tú estás pensando, el tema de la dignidad. Entonces, una cuestión que me llamó la atención fue decir, la dignidad tú no la puedes dar, porque la gente la tiene, ¿cierto? La persona tiene la dignidad en sí misma, todos la tenemos, pero lo que puedes hacer es reconocerla. Claro. Entonces la puedes reconocer a través de, evidentemente, derechos, oportunidades, y una forma de reconocerla es la belleza de las cosas, el cuidado que tienen, ¿cierto? Sí, Entonces, y no es el lujo. Porque no es de la ostentación. Probablemente en todas las casas faltaba de todo. Yo reconozco que vengo de una familia de puro esfuerzo. Le contaba acá al equipo cómo mis padres todavía trabajan, todavía se levantan a las 6 de la mañana a trabajar, y ese concepto de trabajo, como también ligado a la dignidad, está muy presente. Entonces fuimos pobres, la casa se llovía, nos dimos, me acuerdo, una pieza, la vuelta entera a la cama, porque la gotera se iba viajando. nos iba persiguiendo. Y nosotros nos iba persiguiendo, y nosotros igual nos reíamos, pero es saber también dónde uno vive. Por ejemplo, cuando bajaron los techos. La bajada de los techos de la casa era haber juntado dinero para poder bajar los techos, lo que permitía que fuera más calentito. Porque los techos tan altos de casas antiguas hacen que las casas sean muy frías. Claro. Y no sé, el aluvión, pasó el agua por ahí, porque se salió el Zanjón de la Guada, que queda relativamente cerca, se salió. Y nosotros figurábamos en la esquina diciéndole a la gente, hay un hoyo, para que no se cayera en un hoyo. No sé, como que es un barrio, creo yo, y agradezco mucho el haber pisado eso. Y el haber vivido ahí en una casa que siempre fue de mi abuela. Nosotros no pagábamos arriendo, lo cual hacía que el trabajo que arduamente hacía mi padre en ese minuto, después se sumó mi mamá, sirviera de algo. Porque también si hubiese sido solo pagar el arriendo, probablemente habría sido más precariedades, pero el contexto de vivir en una casa, créeme que es súper distinto, por ejemplo, a después cuando me cambié a vivir ya sola a un departamento. Es una locura, es muy raro escuchar ruidos de otras casas, era muy raro el tener que compartir como un espacio tan pequeño con otras personas, como decir, hoy aquí hay 5 departamentos y esto sería lo que es la casa de la que yo me fui. Claro. Es muy loco, a ocupar un espacio pequeño, ocupar un espacio grande, la magnitud de las paredes, los ruidos, el compartir los gastos, entras en otra dimensión como de la vida, no sé, cotidiana. Claro, muchas veces lo que la gente, de hecho, valora de la casa sobre el departamento es que la casa, de alguna manera, hay como un cierto espacio que tú puedes ir construyendo. Entonces, empieza a tener forma que tú se la vas dando, ¿cierto? Claro. El departamento, en ese sentido, claro, te puede acceder a veces a lugares más céntricos, pero tiene ese otro elemento. Oye, y en ese sentido, hoy día, si seguimos con esta idea como de reconocer la dignidad, no solamente a través de lo estético, sino que, por ejemplo, en el acceso a oportunidades, a derechos. ¿Qué tanto, cómo ves tú eso, el reconocimiento de la dignidad hoy día en Chile? Uy, yo creo que está ligado a varias cosas y es increíble cómo queremos avanzar y luego te das cuenta que no es tanto. Me parece que hoy día está ligado a lo que son las representatividades, no sé, tanto de género, el feminismo, por ejemplo, que a lo mejor son palabras que no escuchábamos antes y que eran una lucha, pero que se daba más en silencio o no tenía nombre. En este caso, creo que la dignidad y todo lo que estamos hablando confluye, creo yo, en que no tenemos derechos, tenemos acceso, libertad de acceso. Y eso hace la diferencia. Hoy día, entrevistada en el programa en el que yo participo, y hablábamos de la Constitución y de todo aquello, cómo el no haber tenido algo como un derecho y no reconocer, no saber lo que es vivir con un derecho. Yo nací en 79, no tengo idea lo que es tener derecho a la educación. Siempre tuve acceso a, y dependía mucho de lo que mis padres pudieran acceder, repitiendo y redundando, y creo que está todo sujeto como a aquello, ¿no? A lo que hay en el bolsillo y incluso lo que te permite el respeto de los demás. O sea, el estatus, como eso te permite tener un respeto del otro asociado a lo que tienes en el bolsillo. Y yo siempre repito mucho esta idea de que hemos también dado valor, fuerza y poder a personas que solo tienen algo en el bolsillo, más no en el corazón y menos en la cabeza. Entonces, por ahí hay un vicio, creo, muy chileno, tal vez, de fijarnos como en aquello que se tiene, pero
no es lo que se posee. La dignidad es algo que no se ve, como tú dices. O sea, tener más dinero no te va a dar más dignidad. Al contrario, puedes ser una persona con toda la bajeza del mundo y tenerlo todo o todo el acceso a. Entonces, eso de no yo creo que el derecho versus el acceso nos define mucho como sociedad. Lo veo cuando voy a Europa, que por ejemplo la gente vive mucho más austera, pero tiene acceso a ir a tomarse una cerveza con sus amigos en la tarde. Y no más que eso, ni siquiera es un gran asado y mostrar la casa con quincho y perros y familia y piscina y jardín. O sea, como que más, que horrible, sumarle como más puntos a tu dignidad. Sin embargo, la gente vive muy dignamente porque tiene incluso la posibilidad de salir a tomarse una cerveza con un amigo. Claro, efectivamente, o sea, lo que ha pasado, yo creo, tal vez uno de los problemas más profundos que tenemos, por ejemplo, es la segregación. Y la segregación se da por lo que tú estás diciendo, o sea, cuando se estructura, ¿cierto? Un orden en base al poder adquisitivo, a lo que se tiene y no lo que se es. Que por eso volvemos al tema de la dignidad, que la dignidad es como aquello que todos tenemos por el hecho de ser seres humanos, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay probablemente uno de los desafíos, si no el más relevante que tenemos como país. Yo creo que la segregación nos ha hecho un daño. Bueno, ahora bien estábamos brutal. conversando a propósito de los datos que ustedes manejan de la cantidad de campamentos. Es muy preocupante y yo creo que nos debería preocupar a todos. O sea, no es solamente una preocupación de ustedes, que quienes se dedican al tema, o de quién les falta, o del migrante, o de la familia, o del... no sé, a mí me ha tocado mucho compartir con los comités de vivienda, por ejemplo. Recuerdo en contexto del otro periodo constitucional, de estar con la gente de Peñalolén y cómo ellos veían en la constitución de ese minuto, en el anteproyecto, una posibilidad. Pero también habían personas en esa misma conversación que no comprendían o creían que lo que se estaba hablando era demasiado pasado. No, ¿cómo vamos a tener derecho a la vivienda? Y es como, amigos, sí es una posibilidad. Tener un derecho a la vivienda debiera ser así. Claro, bueno, el Estado debiera proporcionarte esto. Si tú sacas y no se entiende. El dato, fíjate, ya que mencionaste el tema de los campamentos, es que en los últimos 4 años, en promedio, al día, se van 100 personas a vivir al campamento hoy día en Chile. Es por lejos el periodo que hemos tenido una mayor alza justamente, y nosotros lo que vemos es que es un síntoma de un problema más profundo, que es el acceso a la vivienda, que finalmente está súper vinculado al acceso a la ciudad, y lo que hemos estado conversando. Y quería ir a los comités de vivienda que mencionaste, porque estuvimos haciendo arqueología de frases tuyas, ¿ya? Y de entrevistas tuyas. Entonces, así que ahí gracias a la producción. Encontré un texto que a mi juicio es súper lindo, súper bonito, que tú dijiste, no sé si de manera improvisada o qué, donde dices que cada vez que les pregunto a mujeres con las que te ha tocado conocer en distintos ámbitos, cómo han logrado resistir a cosas realmente fuertes, como la muerte, la injusticia o la pobreza, siempre tienen una sonrisa y viven con alegría. Reír es una resistencia a la vida, una especie de dignidad que llevan con alegría rebelde. Por otro lado, no hay nada que moleste más a quienes no te respetan que una siga sonriendo. Eso es resistir a los ataques a la vida misma. Lo encontré súper potente y quería ir ahí, o sea, porque más encima, esta es una entrevista en El Desconcierto, si no me equivoco, una entrevista súper buena, porque más encima, bueno, hablas de dignidad ciertamente, pero hablas de la sonrisa, que además sonrisas que tú en tu trabajo, en tu vida cotidiana, sacas diariamente en la gente. Entonces recaer ahí, cuando tú dices a mujeres con las que me ha tocado conocer en distintos ámbitos, mencionaste a los comités de vivienda, más del 80% de los comités de vivienda son dirigidos por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que te pasa ahí, digamos, cuando te encuentras con esa mujer? Eso realmente lo observé y le doy gracias al activismo el darme esa posibilidad de pronto entrar a lugares que no tendría acceso si no fuera por aquello. Y además el activismo es un trabajo más silencioso, por mucho que sea gritar y alzar la voz. Mucho de esto, y tú lo sabes, tiene que ver con un trabajo más pequeño, ¿no? Que uno va investigando, conociendo. Y la verdad es que la risa de las mujeres es la olla común, la risa de las mujeres o las que tienen mejor sentido del humor
cuando profundizas con ellas y te das cuenta como de dónde vienes, como por qué eres así. Yo pregunto mucho eso. Te encontré con unas historias horrorosas y que tú decías, no hay razón aquí para que esta mujer tenga una risa que me la regala sin que yo se la pida. Y esto tiene que ver por mi fijación con la risa en las mujeres. Yo no era mi intención primaria cuando empecé a hacer stand-up hacer reír a las mujeres, ni hacer esta reflexión. Empecé porque era un trabajo, empecé porque el formato se me dio, porque como fue una un enamoramiento, como, soy buena para esto y lo otro también me quiere, funciona, hay un programa, estoy, en fin. Y ahí cuando te hacen entrevista y todo, uno tiene que ir para atrás y te tenés que hacer la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Y así buscando la sonrisa en las mujeres, haciendo reír a varias y hace muchos años, ya llevo como 16 años haciendo stand-up, me di cuenta que yo lo único que quería era hacer reír a mi mamá. Buscar la risa en mi mamá. Mi mamá, una mujer joven que decidió hacer una manda, voy a contar algo muy personal, pero que ya está en un monólogo, para tener una hija a los 17 años. Tener un hijo. Le resultó, por si acaso, le resultó y salí yo. Entonces, ella, una mujer como que yo veía que le costaba sonreír, y veía que además le salía fácil conmigo. Yo no era muy showcera para afuera, nunca fui participante de los talleres de teatro, por ejemplo. Sí, a lo mejor era evidentemente histriónica, pero no participaba. Era más apática en ese aspecto. Pero a mi madre sí me interesaba hacer reír. Y creo que la razón por la cual yo hago reír es para hacerla reír a ella, en primer lugar. Y si ustedes se fijan en las fotos familiares, las madres de nosotros no están muy sonrientes. Están o mirando para otro lado, o preocupadas, o no están en la foto porque están atendiendo, están en la cocina. Claro. Y eso es muy... creo que tengo que profundizar mucho más ese tema, porque ha sido como, igual fue incluso parte de terapia darme cuenta que yo hacía reír para esto, principalmente a mi madre. Y ya después cuando me encuentro con un montón de mujeres, me acuerdo en ese mismo lugar donde estuve con los comités de vivienda en Peñalolén, habían muchas mujeres grandes y que te llaman y te quieren echar la talla a ti, ellas hacerme reír a mí, como una de vuelta. Y es increíble como al final la risa se transforma en un proceso de resistencia, lo estamos pasando mal, nos estaban gaseando, sin embargo nosotros estábamos muertos de la risa porque alguien había dicho que algo divertido, o alguien tiraba una talla, o alguien salía con un comentario que nos sacaba de ese momento de tensión. Y siempre son las mujeres porque son las que están más presentes, trabajando, en fin. No digo que los hombres no, porque probablemente están en otro lugar de trabajo, pero no estaban ahí. Entonces es tan recíproco y al mismo tiempo es una resistencia porque muchas personas, por el hecho de ser uno reclamón, activista, dicen buena para pelear, yo soy súper mala para pelear, no amanezco nunca con mal genio, nadie se lo podría imaginar, pero no es mi modo, en fin. Dicen amargada, y es lo último que soy. Soy tal vez en el fondo triste porque tengo una especie de conciencia muy alta respecto a mi entorno que no te permite no ser triste. Cuando te abrís los ojos, me imagino que también te ha pasado a ti, cuando uno abre los ojos, se te aumenta ese grado de empatía también, que a veces se transforma casi que en una enfermedad, la empatía, porque ya te traspasa el dolor ajeno a ti y tú ya lo llegas a vivir profundamente. Entonces digo que la risa es una resistencia y que no hay nada más como revelador y de alguna manera saca pica, si lo decimos así, que te vean sonriendo o que sepan que tú eres feliz profundamente, y no solamente en lo que se ve, como un acto de pelea, pues de lucha. Yo hago reír, sí, y hago reír, y me encanta, y soy muy feliz cuando hago reír. Pero el meollo de esto es hacer reír a mi madre, y con eso a las mujeres. Y las mujeres me lo devuelven. Entonces cuando abro los ojos y veo que son mujeres que lo han pasado mal y que tienen todavía la capacidad de reír, no me queda otra que seguir. La risa o la sonrisa rebelde de la mujer, y cómo las madres están finalmente siempre presentes, o sea, en lo que somos, así que me sentí súper también interpretado. Uh-huh. Una vez me tocó, por mi trabajo anterior, reunirme justamente para el 8M en una villa en La Pintana, ¿ya? Llegando a la villa, antes en la sede, digamos, había un cartel que decía
no solamente hoy día el Día de la Mujer, o el día que se le respeta a la mujer, dice. En esta villa, desde chiquitito manda calzón. O sea, entonces, y es bien relevante eso, o sea, cómo en el tejido social de los barrios, ¿cierto? Es la mujer la que efectivamente manda, o sea, manda calzón. Manda, organiza todo. ¿Cierto? Organiza, etcétera. Y ahí siempre se habla de la triple carga, ¿verdad? Se habla como de esta carga que tiene, por un lado, en la casa, de hacerse cargo de la casa, por otro lado, de tener que trabajar, y por otro lado, de hacerse cargo de la comunidad. Bueno, lo vimos en la pandemia, las enfermeras, las manipuladoras de alimentos, las cocineras, las psicólogas, las trabajadoras sociales, eran las dirigentes, eran las mujeres que siempre han estado ahí tratando de levantar a esas comunidades. Entonces, en esa pregunta, digamos, ¿cómo ves tú que está... ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué está esa distinción entre el espacio del barrio, la comunidad, la familia, la casa, donde la mujer es de alguna manera la que también está organizando todo, y cuesta tanto que eso penetre a espacios a veces más institucionales, como la política, como la empresa, por ejemplo, u otros lugares como más asociados con el poder de la sociedad? Eso te iba a decir, ahí está la palabra, el poder. El poder, mira. Yo creo que todas esas mujeres que tú nombraste sin duda tienen un poder muy, muy grande. De hecho, probablemente son ellas también las que llevan algunas luchas políticas del color que sea, nos guste o no nos guste. Han sido las que también han penetrado las ideas en las mismas comunidades. Pa' bien y pa' mal, o más allá de cómo haya sido, ¿no? De cómo esas mujeres actúan, pero tienen poder. ¿Por qué no más, claro, tú decís, ¿por qué no están en los lugares de...? O sea, ¿qué trabajáis? Ciertamente Sí. son más estructurales, ¿no? Yo creo que es el trabajo, es como lo que se reconoce como un trabajo menor a un trabajo mayor. Se reconoce como el trabajo menor, el trabajo en la casa, el trabajo con los hijos, el trabajo con las comunidades, como un trabajo menor. Y no se le da un poder porque ese poder lo tienen los hombres. Y el acceso siempre lo han tenido los hombres. Y se les crió, esas mismas mujeres, a esos hombres para eso. Usted deje a la hija acá, o la hija tuvo hijo y listo. Y su vida se vio al menos detenida en el tiempo hasta que pueda, no sé, ese cabro chico tener algo más de independencia de ella, porque si no, la madre está absolutamente atrapada en la situación de maternidad. Así es mi visión, la comparto. Bueno, todo el mundo sabe que yo no tengo hijos, es una decisión también. Tuve la posibilidad de preguntármelo, que eso también es un acto de dignidad. No todas las mujeres se lo preguntan. Hay otras que solo siguen con el correr de lo que se supone como tú como mujer debieras hacer. Entonces, al tener integrado en nuestra vida el servicio lo digo a todo orden, lo que tiene que ver con el hogar, como pareciera que eso no te permitiera tener el tiempo de dedicar tu vida a aspirar a lugares de poder. O sea, hay que tener un tiempo, incluso no hay que tener hijos, ¿cachai? O sea, es muy brígido, porque si una mujer también quiere tener hijos y al mismo tiempo ser la jefa de algo o un cargo en algo importante, hay algo que no le va a permitir, y la sociedad tampoco está tan presta a ser una sociedad que críe en comunidad. O sea, si llega la jefa con el hijo a una reunión, probablemente no les guste a los demás que están observando. Claro, hay ¿cachai? algo cultural muy fuerte. Hay algo cultural muy fuerte que nos atrapa. Y por otro lado, también siento que son lugares que han sido guardados por la creencia de que el hombre lo va a hacer mejor. Y eso, yo creo que hay que votar ese paradigma, porque si hubiese sido así, no tendríamos los problemas que hoy día estamos conversando. No sé, no estoy diciendo que hoy, si lo hubiesen hecho las mujeres, esto estaría mejor. No, pero Putin no existiría, por ejemplo. No estaríamos como estamos. O sea, igual yo creo que desde la mirada masculina habría que tener, heterosis en este caso, una reflexión, una autocrítica. O sea, ¿se ha hecho bien? ¿Tú realmente crees que una mujer no puede hacer? Porque hay una creencia de que no lo puede hacer. Y no sé si es porque tiene todas estas labores o porque se le atribuyen a la mujer estas labores, entonces no se entiende cuánto tiene que dejar una mujer de hacer o lo mismo que deja el hombre, da lo mismo, pero sin juicio, ¿cachai? Si la mujer no tiene familia, esto está mal, algo le pasa, solterona, tiene un problema, pobrecita, va a quedar sola, ¿quién la va a cuidar? Un hombre jamás se le pregunta o jamás se piensa, porque no tenga hijos, que no va a ser feliz, que ay, qué bueno, eres libre, todo lo contrario. Claro. Y más encima tienes tiempo para tu vida poderosa. ¿Y algo está cambiando ahí o no?
Siempre que me lo preguntan, es que esa pregunta me la han hecho siempre y yo todas las veces digo, ay, no sé, porque damos como 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Es difícil, sobre todo en el contexto que ahora estamos viviendo a propósito de esta composición de la nueva constitución y consejo y todo. Es difícil porque a propósito de esta conversación, por ejemplo, que incluye a la mujer y la familia, se va a hablar de nuevo sobre el concepto de familia y el concepto de familia binario. Padre, madre, hijos, que está precioso, pero no es real. Porque como tú dices, el 70% de Chile está compuesto por otras familias donde la mujer es la jefa de hogar y además es la que hace la comida y además es la que lleva a los críos y que si el cabro se le enferma tiene que faltar al trabajo y que más encima si le falla la empresa no tiene sala cuna. Está complicado. O sea, las condiciones es como que te empujaran a tener hijos porque es lo que hay que hacer como mujer, pero las condiciones no están dadas para aquello. Oye, para ir también como cerrando esta conversa, esta sonriente conversa además, hay una, hoy día más o menos, ¿cierto? Son como 3 millones de personas las que necesitan algún tipo de ayuda para llegar a una vivienda. Hemos sacado que más del 10% de los hogares, por ejemplo, no tienen casa, o sea, no tienen, viven allegados, viven en campamentos, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, hay gente que se le está diciendo hoy día en Chile no hay lugar, ¿ya? Así como, y eso es súper fuerte desde el punto de vista de la autoestima y todo. Y hablamos acá de la dignidad, hemos hablado de los barrios, ¿cierto? De la casa. Y finalmente, ¿qué es lo que distingue un hogar? ¿Cierto? Y probablemente un hogar es un espacio, una suerte de casa o algo así, donde hay dignidad, donde hay amor, donde hay relaciones. Y en ese sentido, ¿cómo podemos hacer para que Chile sea un hogar? Para que Chile finalmente, todos quienes habitamos este país, nos sintamos parte y tengamos lugar. Yo creo que con la amplitud de derechos. Hay que partir por algo que tiene que brindar el Estado como una obligación de Estado, que es decirle a las personas, sí, este es tu hogar. Y aquí vas a tener un espacio de acuerdo a las posibilidades que se presenten en la región que sea, porque todo tiene también demográficamente su característica, donde tú quieras, sería maravilloso poder elegir también, pero siento que se planta desde el derecho. Porque si todavía vamos a seguir evaluando a las personas por el acceso o la libertad, que esa palabra que ya ha sido secuestrada para mi gusto. Pero, o lo que tienen, ¿cierto? O lo que tienen, está difícil, porque si revisáis tus bolsillos probablemente, no me alcanza para vivir en este hogar. Y no es que te tenga que alcanzar, es que esa posibilidad se tiene que brindar como una obligación del Estado de proporcionarle a las personas un lugar donde vivir. Es muy difícil que tú sientas un espacio tuyo o semi tuyo, si es que lo arriendas o lo que sea, si todo el tiempo te están diciendo que no perteneces, que por diferentes razones estéticas, de género, de nacionalidad, es muy difícil que sientas una apropiación del lugar. Y siempre me he pensado cuando, tal vez sale el tema, pero ahora que dijiste que compone un hogar, cuando veo gente que ahora han aumentado, por ejemplo, los rucos, estos como en las como calles, carpas en el centro las de la ciudad. carpas. Yo vivo cerca del río, mucha carpa ahí. Siempre me pregunto cómo es llegar a descansar a ese lugar. ¿Cómo soltáis alguna vez en tu vida? Como has tenido un mal día, o estás cansado, o estás enfermo, y decir, ya, por último me voy a mi casa. Claro. Y no tener ese espacio. Me parece que además de triste debe ser desesperante no tener dónde descansar. Ni siquiera comer, disfrutar, porque eso ya es como next level, ponerle recursos a la situación. Descansar, echar los huesos, protegerte del frío, taparte de la lluvia, aunque tengáis frío, taparte de la lluvia. Si hay que, como convivo cerca de esas personas, y bueno, cuando vivía en el barrio Huemul, con mayor razón, porque habían en la línea del metro que había en ese momento, había muchos que ya eran integrados en nuestro barrio. Siempre pensaba eso, como, ¿cómo termina el día de esa persona? ¿Termina el día de esa persona? O sea, las personas que nos están escuchando probablemente quieren que termine el día para irse a la casa, echar, a ver una película, o nada, dormir. Eso es el hogar, tener donde echar los huesos para descansar del día, de la vida, pensar, reflexionar, y que eso se transforme en un privilegio, me parece que es la desigualdad más grande. El descanso no puede ser un privilegio.
¿cachai? Tiene que ser un derecho. Y para eso hay que tener un lugar. Y eso lo tiene que proporcionar el Estado. Oye, un real placer conocerte, Natalia. Ya Muchas estamos gracias. llegando aquí Igualmente. justamente al final de esta conversación. Conversación urgente, además por todos los temas que tocamos en Para Ayer, este programa. Así que muchísimas gracias y Gracias a nada, ustedes. esperamos seguir en contacto. Por supuesto que sí. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.